Buenos días, Señor. Muy, muy buenos días. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque quitaste las barreras que nos impedían ser hijos. Gracias porque incluso tú, Señor Jesucristo, así como dijiste en Juan 8, aquellos que vivían en pos de la mentira, eran homicidas en su corazón, perversos. Les dijiste que ellos vivían bajo una paternidad que no debía ser hijos del diablo. Así mismo fuiste porque el padre de la mentira es Satanás y cuando lo obedecemos y vivimos bajo su poder, espiritualmente somos hijos de él, pero tú nos libras de la potestad de las tinieblas. Tú lo haces, Señor, por medio de Jesucristo. Y tú, Señor Jesucristo, obedeciste al Padre en todo, porque de tal manera amaste tú también al mundo, así como el Padre, que ante el envío del Padre fuiste obediente hasta la cruz, hasta el último suspiro, tu cuerpo, tu humanidad, porque eres Dios, pero también no estimaste por encima de todo tu deidad, sino también aceptaste tener las limitaciones del hombre y te hiciste 100% hombre, todo dolor, todo calor, toda angustia, toda sed, toda aflicción la viviste en un cuerpo humano para entonces cumplir fielmente al mandato del Padre, un mandato que tenía como recompensa para nosotros, pues cuando más bien no deberíamos ni por qué haberlo recibido la salvación, como gran premio, como gran regalo, mejor sería decir, la salvación. Por eso hoy te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo y lo que harás. Todo esto hasta que ya no será necesario que seamos cuidados por ti del enemigo, porque ya no habrá enemigo cuando estemos en la eternidad. Seremos alimentados, regocijados, resguardados, sí, pero ya no teniendo que luchar contra enemigos porque la maldad será borrada en la perfección. Y ahí tú nos vas a tener por tu gracia y por tu amor. Te damos gracias porque hoy de hecho quieres adelantarnos a que no perdamos, no perdamos la posición, no seamos avasallados, no seamos destruidos, no seamos desviados, atemorizados. Y para eso tiene una palabra que nos va a llevar no solo a darte gracias por lo que nos das, lo que nos ordenas, sino a examinar cómo estamos conforme a lo que tú nos dices. Porque ese es un examen periódico. ¿Cómo estamos? Un examen que no debemos dejar de hacer. ¿Cómo estamos con respecto a tu instrucción, a tu mandato? Y hoy nos quieres examinar. Bendecimos por tanto esta palabra, esta enseñanza, este examen, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. La palabra hoy sí es un examen muy bonito, muy sencillo, muy necesario. A una pregunta que él nos hace continuamente y tomemos esto como una pregunta. Tomemos el título de la palabra hoy como una pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. La pregunta, que es el título del tema, es la siguiente. ¿Cómo está nuestra armadura hoy? Así como cuando llega el comandante, ¿no?, a revisar a las tropas, la pone en fila y comienza a examinar su vestimenta, también le hace preguntas, ¿cómo está? ¿Has tenido cuidado de tu armadura, de tus armas, de tu protección, de tu, de tus armas? Sí, precisamente, déjame repetir la palabra, es válida, para repeler al enemigo. Y vamos a hacerlo conforme a la palabra de Dios, por supuesto. Y básicamente vamos a estar sustentados en Efesios capítulo 6. Este pasaje tan conocido y a veces siendo muy conocido, olvidamos que es como el test continuo que debemos vivir. Porque en Efesios 6, en efecto, vemos que el Señor nos va a nosotros advirtiendo de versículo 10 que debemos guardarnos. Voy a leer desde el versículo 10 de Efesios 6 para que estemos claros, conscientes de cómo está nuestra armadura. Pero antes de eso, lo que el Señor nos dice que es fundamental para poder resistir. ¿Y por qué resistir? Porque estamos en un mundo que Él mismo describe aquí en Efesios 6. Dice Efesios 6 del versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí vemos inmediatamente que el Señor nos quiere fortalecer porque el enemigo es muy fuerte. Tenemos que estar vestidos de la armadura que Dios nos provee para que podamos estar firmes, porque nuestra lucha es contra las acechanzas del diablo, porque como dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este tipo, de este siglo, perdón, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí queda claro primero el panorama. Fortalezcanse, no ustedes, todos, yo me incluyo, no voy a hacer como que ustedes lo necesitan, yo estoy normal, bien. Todos necesitamos ser fortalecidos en el Señor, o sea, ser fortalecidos de manera sobrenatural, no la fortaleza humana. No podemos fortalecernos en nuestros brazos, en nuestras piernas. No podemos fortalecernos en la fuerza de mis convicciones personales, en mi carácter, porque a veces nos fortalecemos en nuestro carácter, en nuestra sabiduría humana. No. ¿Por qué? Porque el enemigo es mucho más fuerte y no lo comprendemos. Es que el problema es que a veces nosotros luchamos con solamente el mundo natural, pero aquí el Señor nos advierte que no es así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Las personas que luchan contra nosotros muchas veces son fichas, son herramientas, son utensilios de los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. El caso, por lo menos, de lo que está pasando en Estados Unidos con la muerte de Charlie Kirk, yo creo que ya todos deben saberlo, ¿no? Charlie Kirk, este defensor de los principios cristianos y que debatía, por ejemplo, principios como el derecho a la vida, que ya está en el vientre, aunque esté incipiente, ya es un ser viviente, hay que defender su vida, hay hombre, hay mujer, y una serie de principios más. El homicidio de él ha puesto en evidencia que esto es entre el bien y el mal. ¿Y cómo están los enloquecidos? Ahora mismo hay una ola de despidos y hasta otro tipo de medidas contra personas que se burlaron de la muerte de Charlie Kirk. O sea, la maldad extendida de esas personas, independientemente qué tan fuerte, qué tan beligerante era Charlie Kirk, pero o sea, la maldad, la risa malévola por la muerte de un contrario, implica que aquí ellos son más que nada, más que seres humanos, son las herramientas o las armas del enemigo. Y por eso tienen reacciones espantosamente sobrenaturales. Tenemos que estar conscientes, a veces el que nos ataca simplemente es una herramienta, es un instrumento útil del enemigo. Y nos quedamos cortos porque pensamos que solamente se maneja el plano natural. Y ahí nos quedamos cortísimos. Ignoramos que esto es mucho más fuerte. Y que el fin, y esto es importante, ¿por qué está luchando el mal? ¿Por quitarnos el trabajo? ¿Por enfermarnos? ¿Porque tengamos un accidente? No, esos son los métodos o las maneras en que Él nos quiere quitar algo mucho más grande, la salvación. El enemigo lucha para que al final nosotros no estemos con el Señor eternamente, sino para que estemos con Él en el fuego eterno que fue destinado a Satanás y sus ángeles. Ahora la gran lucha es dónde vamos a estar eternamente. Ahí, en eso se puede resumir todo. Y por eso a veces ataca con enfermedades, con crueldad, con devastación, pero a veces también ataca con un éxito que nos aparta de Dios. Porque el enriquecido que no tiene a Dios como centro es como Agur, que si iba a tener muchos, al final se apartaba de Dios, porque la gran batalla, o más bien la gran guerra, con muchas batallas, tiene como objetivo es dónde vamos a estar eternamente. En eso se resume. Así que por tanto, por tal razón, el Señor nos llama a nosotros desde el versículo 13, ver lo siguiente. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Dios nos llama a nosotros o nos dice a nosotros, nos ordena. Vamos a verlo no como una petición, una buena idea, sino una orden. Tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Y no solamente acabado el día, acabado al final nuestra vida, estar firmes. Llegará el momento en que ya no vamos a estar aquí luchando y va a haber una recompensa o una condenación eterna. Resistamos. El resistir nos toca a nosotros con la armadura de Dios. ¿Y de qué está compuesta? Porque la calidad de la armadura garantiza la sobrevivencia de quien se la pone. Ahora, Él nos da esta armadura para que nosotros la usemos, porque también a veces la armadura es muy buena, pero no la utilizamos. Por lo menos, aquí estaba viendo que Eric se está conectado. Eric por lo menos nos podría decir cuántos problemas a veces tienen los capataces o los que contratan la obra, porque los obreros no quieren usar los cascos y los arneses y las demás cosas para proteger su vida. ¿Qué guerra con eso? Porque al final de cuentas, ¿cuántos pierden la vida? No el accidente que tuvieron, sino por no tener la indumentaria de seguridad. Y eso fue la diferencia. Y a nosotros nos tocará vivir situaciones muy difíciles, pero la diferencia está en tener la armadura de Dios, que es mucho mejor que un casco, que un arnés hecho por seres humanos, o las botas hechas por seres humanos en la construcción, que pueden fallar. La armadura de Dios es infalible, es poderosa. Lo que debemos nosotros es estar claros con respecto a esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El Señor que nos ama, porque aquí yo quiero que también veamos algo, el amor de Dios. El Señor nos ama tanto que Él nos da las herramientas, las partes de la armadura para cubrirnos. Hoy quiero hacer esta lectura basado en más de una versión de la Biblia, más de una traducción. En Reina Valera 1960, Dios habla hoy y Nueva Traducción Viviente, para que quede más claro. Es más, me tomo la libertad de leer desde el 14 al 17 en la versión Dios habla hoy. Dice: así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. O como bien dice la Nueva Traducción Viviente, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios, que es lo mismo que dice la versión Reina Valera, pero con otras palabras. Esta fue firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. O sea, en síntesis, nosotros tenemos que cubrir nuestra vida con dos elementos indispensables o con dos cosas fundamentales, profundas, que son atributos de Dios: la verdad y la rectitud. La verdad y la rectitud, o como bien podemos ver también en la versión Nueva Traducción Viviente, la justicia de Dios. La rectitud es la justicia de Dios. Eso es lo que tenemos que entonces cubrir. O sea, ¿cómo estamos en cuanto a la verdad? Estamos viviendo con respecto a la verdad, porque esa verdad, como dice en la versión Reina Valera, esa verdad ciñe nuestros lomos, protege nuestro cuerpo, protege nuestras vidas. Y la justicia o la rectitud es una coraza. Quiere decir que si nosotros estamos viviendo conforme a la verdad de Dios en todo lo que hacemos, la verdad, estamos viviendo en Cristo y estamos revestidos de la justicia, entonces ya nuestros cuerpos están protegidos, porque aquí hablamos de la verdad. Pero recuerden, Jesucristo nos dijo a nosotros: permanezcan en mí. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, todo lo que pidan será hecho. O sea, van a ser bien protegidos, porque Cristo que nos ama es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Todo lo que dice el Señor que es. ¿Por qué creemos que Jesús es Dios? Porque Él dice que el Padre y Él uno son,
Quien ha visto al Padre ha visto a Él, quien ha visto a Cristo ha visto, perdón, quien ha visto a Cristo ha visto al Padre, porque son dos de las tres personas de la Trinidad. Entonces, por eso lo creemos. ¿Por qué creemos que no veremos muerte, sino resurrección en Cristo? Porque Él lo dijo. ¿Por qué creemos que tenemos que perdonar al enemigo? Porque Él lo dijo. ¿Por qué creemos que si oramos por los que nos ultrajan y persiguen, tendremos con sed de justicia respuesta y seremos saciados? Porque Él lo dijo. Y ahí es donde vivimos conforme a la justicia. Ahora, estamos viviendo conforme a una visión verdadera a Cristo, entregándole nuestra vida a Él y viviendo su justicia para ser protegidos, porque entonces eso nos da a nosotros un impulso en el versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Estar, o sea, tener ese apresto, esa voluntad, esa diligencia, o como dice Dios habla hoy, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Porque como lo creo que Cristo es la verdad. Y como creo que lo justo es anunciar a otros que Cristo es la verdad, entonces salimos a anunciar ese evangelio. Hablamos a los demás. No ocultamos porque estamos seguros que es más, es la respuesta, porque cada vez que alguien se convierta al Señor, estamos también venciendo al enemigo que hay dentro de esa persona, porque el enemigo, que es el espíritu de maldad, la maldad que hay en esa persona, le hace daño a esa persona, la hacemos libres, porque la verdad los hace libres, pero al mismo tiempo nos libramos también de un enemigo. Cada persona convertida es un enemigo menos. O sea, alguien, un ladrón menos, un mentiroso menos, un instigador menos, un violento menos. O sea, miremoslo de esa manera, cómo extendemos el reino de Dios y su justicia. Por amor a ellos, porque si mueren así se condenan, pero también por amor a nosotros mismos. También es legítimo. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto, el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. O sea, por medio de la fe, el enemigo me ataca. Y por medio de la fe, que creo lo que el Señor me ha dicho, yo no me dejo vencer por el enemigo. El enemigo siempre va a tirar ideas. Es mentira, eso no es cierto. Si te mueres no hay resurrección. O no crees en eso. Hay reencarnación, que es otra cosa. Así que peca, pero después el Señor o sea, la naturaleza, el nirvana, lo que sea. O sea, algún día alcanzarás el nirvana. O sea, una serie de cosas para mermar nuestra fe. O que el Señor no está siempre con nosotros. El Señor está con nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y por medio de la fe yo me sostengo. Por medio de la fe no caigo. Porque el enemigo tira flechas encendidas. Sí, nuestra fe es la que repele. Así que vamos a ver, estamos creyendo en el Señor. En el Señor que nos dice, creed en mí. Porque lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Y es posible para Dios y Él quiere hacer lo posible en nosotros. Lo único que dice, créame, por favor sigan creyéndome. Yo soy respuesta. Y a esto, entonces, ¿cómo está nuestra armadura en cuanto a la fe? Estamos alimentando la fe de palabra de Dios, porque la fe es por el creer la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestra fe. O, ¿cuál es la evidencia de que nuestra fe no está siendo alimentada por la palabra de Dios? En la prueba. Cuando estamos en la prueba, ¿hay palabra de Dios controlando nuestro ánimo? ¿O hay palabra del mundo llevándonos al nerviosismo, a la zozobra? ¿O hay palabra del mundo reemplazando la palabra de Dios? No, tú puedes por ti mismo. No, no, tú puedes porque tu familia es. O sea, instiga, conspira. Miren cómo la palabra del mundo a veces quiere reemplazar a Dios. Nuestra fe está en el Señor. Y el versículo 17, así que examinemos cómo está nuestra fe. Y tomar el versículo 17 dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí habla de algo muy importante. El yelmo protege nuestra cabeza, es el casco, es lo que guarda nuestra mente, la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros como salvos
Ya no tememos a la muerte. Nuestra cabeza no se llena de pensamiento ¿y qué será de mí? O también puede ser, porque hay personas que dicen, yo no le temo a la muerte porque yo sé para dónde voy. Pero hay personas que dicen, yo le temo a la muerte no porque yo no sé para dónde voy, sino que será los míos. Pero si yo soy justo, Salmo 37 dice que no hay justo desamparado. Dios no nos va a permitir morir y dejando a nuestra familia desamparada. Ese será el padre de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hay justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Así que el yelmo de la salvación a nosotros cubre nuestra cabeza. No importa qué van a hacer con ella, qué van a hacer con nuestra vida. Si nos quitan la cabeza, la destroza. Si nos quitan el aliento de vida, la salvación, el entender que no importa la muerte, si hay vida eterna, porque para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Entonces a mí me alienta. Y finalmente, lo que dice aquí, versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué nos defendemos y con qué atacamos también las mentiras? Con la palabra de Dios. Escrito está. Donde el Señor Jesucristo demostró que la palabra es la espada de Dios. Es la espada que Él nos da. Es la espada que les da el Espíritu Santo, como dice Dios habla hoy también. En el desierto. Escrito está 3 veces, lo dijo, hasta que el enemigo salió derrotando. Y para finalizar, ¿cómo está nuestra oración? Que es el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Toda situación me lleva a mí a orar. Los problemas me llevan a renegar o a orar. Los deleites me llevan a orar o a hablar con cualquiera menos con Dios. Así que examinemos conforme y sigamos leyendo estos versículos de Efesios 6, cómo está nuestra armadura. El Señor quiere vernos vencer, nos ha dado la armadura, tenemos que colocarla, tenemos que cuidarla. No puede tener abolladuras, no puede estar perdida la palabra por allá, no puede estar perdida por allá y después cómo recurro a ella. Tengo que tener todo cerca, colocado y en buenas condiciones para soportar los ataques del enemigo. Examinemos eso y será la gran bendición para nuestra vida en el día de hoy y con eso alegraremos a nuestro Señor Jesucristo, que quiere vernos bien protegidos cuando al final del día malo estemos firmes. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias por esta palabra. Sé que necesitamos mucho más tiempo para poder estudiar esto, pero ahora confiamos en tu Espíritu que nos siga enseñando. Por eso invito a cada uno de mis hermanos que está hoy aquí, que reexamine, que siga leyendo Efesios 6. Y sobre todo en este énfasis en la palabra de Dios, examinarse delante de ti, examina nuestros corazones y muéstranos cómo estamos con respecto a la fe, a la palabra. Estamos recurriendo a ella, estamos memorizándola, estamos meditándola, estamos de hecho aprendiéndola para poder memorizarla y meditarla. Estamos caminando en la verdad y estamos siendo protegidos por la justicia. Estamos andando en la verdad y siendo justos para tener los beneficios de esa coraza. Examinemos nuestra vida. Si nosotros tenemos la armadura bien puesta, al final del día malo, vamos a estar firmes. Y el día malo es cualquiera. Y al final de los tiempos, cuando ya no estemos aquí, sino delante de ti, veremos la resurrección, porque con la coraza, con toda la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios nos sostuvimos. Señor, gracias por esta palabra con la que tú nos quieres ver a nosotros triunfar, porque nos amas tanto, mi Señor, que tú nos quieres ver a todos triunfadores, no siendo vencidos por los ataques del enemigo. Hoy bendecimos esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.